Introduciendo nuestra nueva aplicación de CIF Orlando, donde podrás tener el acceso directo con el centro. Como ver nuestros servicios en vivo y acceso a nuestro canal de YouTube. Escucha nuestro podcast con las más recientes predicaciones de nuestros pastores. Únete a nuestra propia red social, donde tendrás la oportunidad de conectar con otros en el centro y seguirnos y compartir nuestra red social externa. Descárgalo desde la tienda de aplicaciones en tu celular, buscando CIF Orlando. Disponible ya para tu iPhone en el App Store y para tu Android en el Google Play. CIF Orlando App, conectando a las familias de la tierra. Padre, piensa por mi mente, mira por mis ojos, habla por mis labios. Ama a través de mi corazón en este día, Dios. Padre, toma dominio de cada pensamiento, imaginación, argumento que viene contra el conocimiento tuyo y la palabra. Y Padre, en este momento te presentamos nuestras mentes, Señor. Padre, abrimos esta alma para recibir tu palabra, Dios, en esta hora. Y declaramos que esta palabra la atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Quiero hacer una pregunta, o quiero comenzar con una pregunta. Ustedes saben que yo siempre que hago una pregunta les pido a ustedes que por favor o le escriban o la contesten. Qué bueno que veo que algunos trajeron su libreta para notas. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? Yo sé que la contestación de todo el mundo es pues todo. Pero la verdadera contestación, honestamente, ¿qué valor? Porque acuérdate, valor a algo está ligado a la valía o al afecto que yo tengo para ese algo. Es interesante porque yo hablaba ayer a la iglesia de Ponciana de cómo Abraham preparó su fe. Y yo decía, si el padre de la fe tuvo que preparar o desarrollar su fe, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo Abraham desarrolló su fe? ¿Qué fue lo que él tuvo que hacer? Que la Biblia nos enseña cuáles fueron los tratos de Dios. Y es interesante porque hoy en día tú le preguntas a cualquier creyente, tú tienes fe, y todo el mundo dice, yo tengo fe. Entonces yo puedo decir que una de las cosas más poderosas dentro de la relación de Dios con Abraham fue que vio el corazón de Abraham. Quiere decir que vio un depósito de fe en este hombre. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué fue verdaderamente lo que hizo que Abraham saliera de donde salió para desarrollar su fe? ¿Qué fue? ¿Alguien no se acuerda? Es bien fácil. Usted lo ha escuchado 200 millones de veces. Dios vio la fe, pero ¿qué necesitaba él para desarrollar esa fe? Porque tú tienes fe. Pero ¿qué tú necesitas para desarrollar la fe? ¿Qué tú necesitas hacer cuando tú te metes un programa de esto? En la televisión dice, te venden un programa y en 30 días y ellos comienzan a trabajar contigo y te ponen un mentor o una mentora a monitorearte. Pero entonces tú puedes tener los productos, pero ¿qué tú necesitas para rebajar las libras? La obediencia, digo obediencia. Entonces fe no funciona sin obediencia. Y una de las cosas, hoy yo estaba meditando en eso, Raúl, estaba en casa y me transporté, dije, esa es la clave. Todo el mundo tiene fe, pero no entienden que Abraham, cuando Dios dijo sal de tu tierra y de tu parentela, identificó lo que había en él, pero la obediencia fue lo que lo lanzó. Entonces por eso tenemos tanta gente por tantos años en el cuerpo de Cristo que dicen que tienen fe, pero no hay una manifestación, no hay un pleroma de Dios, o no están llegando a la plenitud de las cosas. Entonces tenemos que identificar qué valor tiene Jesús para ti. ¿Qué valor tú tienes para ti? ¿Qué tú harías o qué tú no harías que pondría en peligro la vida tuya? Piénsate, te estoy retando a pensar. Porque estamos hablando del grano de trigo y lo que yo voy a tocar nos sigue preparando para lo que vamos a hablar el domingo. Pero tenemos que definir, porque si yo no tengo valía para mí, si yo no me valorizo en ciertas áreas de mi vida, amado, entonces yo no puedo valorizar nada más, porque todo comienza en nosotros. Tú no podrás amar más allá
Escucha bien, de lo que tú lo amas a Él, y si tú lo amas a Él, te vas a amar a ti. ¿Por qué? Porque tú reconoces que tú eres templo, que esto es una casa hecha con barro. Ahora, escucha bien, amado. Contrario a muchos libros populares, no hay pasos, no hay fórmulas para la madurez de un creyente, y yo todavía estoy madurando. Yo antes pensé, o yo tenía una expectativa de que el pastorado era, yo siempre, hace muchos años atrás, yo hablé con Vicente Montaño, muchos años, Dios mío, casi empezando este ministerio. Y cuando le dije, ¿por qué tú dejaste el pastorado? Porque pastoreé 25 años, y después de 25 años yo creo que era tiempo para yo lanzarme al ministerio que hoy en día él tiene, ¿verdad? Ya él está más avanzado en edad, aunque él dice que es más joven que yo. Y por alguna razón en mi cabeza se me metió la idea, pues esto es 25 años. Entonces, lo que no tome en cuenta es que Dios tiene tratos diferentes con personas. Y yo dije la semana pasada que siempre que Dios te llama de un lugar a hacer algo es porque tiene una herencia para ti. Entonces, Él ve la fe que tú tienes, pero también tiene que haber una obediencia. Entonces, no hay fórmula, no hay secretos, no hay secretos ni fórmula para para una santidad instantánea. No hay fórmula para ser el esposo perfecto. Yo he tratado de buscar fórmula. Yo he leído en familia, yo creo que estoy como en 75, 80 libros que yo he leído de familia, de relaciones. De hecho, hoy escribí algo que después le hablo de la ansiedad que crea el divorcio de los hijos. Estuve como 6 horas y tuve que empezar a hacer el bosquejo. Y dije, Dios mío, qué tremendo, porque identifiqué tantas cosas de niños a veces que están aquí de padres divorciados, y de adultos que están aquí de padres divorciados. Y ahora entendí por qué hay personas que tienen ansiedades, por qué hay personas que se comen las uñas, por qué hay personas que no pueden estar quietos. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Pues va a tener que esperar. Entonces, la madurez de un cristiano es obtenida a través de luchas, tormentas, temporadas de sufrimiento, pero sobre todo la madurez es obtenida a base de la obediencia. Y qué difícil a mí se me hace ser obediente, man. Qué difícil se nos hace obedecer. Qué difícil se nos hace nosotros hacer algo que sabemos que necesitamos quizá para este cuerpo físico. Qué difícil es hacer una dieta. Hello. O aquí hay alguien que se le hace fácil. Abuela me dice, muchacho, tú te vas a morir de hambre, tú estás en dieta. No, yo no estoy en dieta, pero es que yo no como regular. Pero eso es otro tema. Entonces, tristemente, millones de creyentes están confundidos sobre lo que significa rendirse a Jesús. Así que siguen viviendo vida sin cambios. Sin cambios en su forma de hablar, sus formas pensantes, sin cambio en su trato de relaciones, sin cambio en sus relaciones familiares, maritales, sin cambio en su trato con sus padres o su trato con sus hijos. Es interesante, amado, porque es interesante, estamos confundidos sobre lo que significa rendirnos a Jesús. Y la idea de rendir no es tan impopular y malentendida como la idea de sumisión. ¿Quién se quiere rendir? Tú me dices, olvídate, sigue para adelante. De hecho, esta mañana yo hice algo que hace tiempo quería hacer y que llevo ya, ay Dios mío, 1 año y 6 meses. 6 meses cumplí julio, y fue poder no correr, caminar de nuevo. Dije en el nombre de Jesús y declaré sanidad. Dije en el nombre de Jesús y caminé 3 millas ahí a fuego completo. Sentí que rebajé como 20 libras. Me siento tan liviano como una pluma. Interesante, ¿verdad? Ahora, escucha bien. Rendirnos implica perder. ¿Quién quiere perder? Nadie. ¿Quién quiere verdaderamente ser segundo? Nadie. ¿Quién quiere perder? ¿Quién quiere ser un perdedor? Sin embargo, Jesús nos enseña cosas, que es lo que hemos estado enseñando los domingos, donde dice que tenemos que perder nuestras vidas para encontrar la de Él. Y vuelve a lo mismo, habla de muerte. Mira lo que dice Mateo capítulo 16. Yo estoy leyendo, no tengo PowerPoint hoy. Mateo 16, el verso 25 al 28, búscalo en tu Biblia. Wow, no escucho ni las páginas. Antes se escuchaban las páginas, tú escuchabas. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes se acuerdan de esta, ¿acuerdan?
Si solo les preocupa salvar su vida, mira lo que dice aquí porque es importante. Aquí cuando Jesús está hablando, si solo lo que tú te preocupas, a veces nosotros nos preocupamos mucho por lo físico, lo que vamos a usar, cómo vamos a vestir, cómo nos queremos ver, tú me entiendes. Aquí salvación habla también de sanidad, dice, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Mira lo que dice el verso 26. De nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera, si a fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Es interesante porque aquí nos enseña en nuestra vida religiosa antigua que tú no puedes pagar el rescate por nadie. La muerte es la muerte, y cuando llega la muerte, si tú no tienes seguridad eterna o salvación eterna, no hay quien te saque de pena y te lleve a descansar. Ahora, se habla mucho de ganar, se habla mucho de éxito, se habla mucho de superarnos, de conquistar, y tampoco de ceder y someternos. Muchos de los eventos apostólicos son más eventos de una gran motivación que a veces le hace falta a la gente. Pero de nada ser motivados si nosotros no entendemos que tenemos que rendirnos, ceder, someternos, obedecer. Y aún así solo podemos seguir a Jesús cuando obedecemos su palabra. Entonces decir Señor no es una contradicción. Cuando yo le digo al Señor no, yo tengo una contradicción, yo no puedo. Ahora escucha bien. Creyentes rendidos obedecen a la palabra de Dios, aunque esta no haga sentido. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha hablado a usted una palabra como las contestaciones de Jesús que no tiene sentido? A mí me han dado palabras proféticas que para mí no tiene sentido. Otra ha sido que yo sé que no ha sido algo profético, que el profeta por alguna forma ganar favor conmigo, qué sé yo, me está diciendo algo que yo sé en mi espíritu que hacia esa dirección yo no voy, porque de esa dirección ya yo vine. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios hará su trabajo más profundo en nosotros cuando nos rendimos a Él y somos obedientes ¿qué? A su palabra. Diga su palabra. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versos 7 y 8. Busca Santiago 4, 7 y 8. Dice, por eso obedezcan a Dios. Nota, y lo que quiero también aprovechar porque estoy fresquecito en el mensaje de fe de anoche, que nosotros tenemos fe, pero se nos hace difícil ser obediente para que la fe que tenemos crezca. Hello. Interesante, todas las personas que hacen dieta dicen, no, pero los viernes y los sábados tengo libre. Eso tú eres uno de esos, ¿ah? Usted lo escucha, usted lo ha hecho. Yo tengo libre todos los días, hermano. Pero para que ustedes vean cómo nosotros, la parte almática, siempre está buscando satisfacer. Entonces es interesante, dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Entonces esto es una relación donde a medida que, mira amado, amistad, una amistad verdadera no dura, no se hace en unos 5, 10 años, son muchos años los que tienen que pasar, porque va a ser probada en todas las áreas. Va a ser probada. Lo mejor que prueba la amistad son las crisis. Lo mejor que prueba la amistad es una situación adversa o cuando el mismo amigo o la misma amiga te ofende. Ahí se prueba. Lo más que prueba un matrimonio es la ofensa entre ellos mismos. Hello. Gracias por su entusiasmo. Entonces, todo lo que está bajo su control nunca podrá salirse fuera de su control. Mientras tú estás en control de tu auto, mirando hacia el frente, tu auto no se puede salir de control. Mientras tú estás manejando tu auto y tienes el celular en la mano derecha o lo tienes puesto al frente o estás mirando, tú no tienes control. Pues así mismito en nuestra vida. Mientras tú tienes la palabra vive en ti, amado, mientras tú estás manejando la palabra, tú tienes control. Una vez tú te sales de tu control, no podemos llamarnos discípulos de Jesús si nosotros no tenemos una obediencia diaria en Él. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, capítulo 9, versos 23 y 24. Disculpe, voy un poquito rápido, pero quiero aprovechar el tiempo al máximo. Lucas 9, 23 y 24. Aquí hay algo bien interesante y bien difícil de hacer.
Antes yo pensaba que estas cosas eran automáticas. De hecho, la paternidad no es automática, nos toma años nosotros aprender. Por eso nuestros nietos se benefician, porque todos esos años lo que tuvimos fue en la escuela de cómo ser padre, y a ellos se están beneficiando de la madurez de nosotros. Los abuelos que están aquí saben, y uno dice, wow, qué diferente hubiera sido si hubiera tenido la madurez que tengo ahora para criar a mis hijos. Interesante, ¿verdad? Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser discípulos? Ok. En la ley de la semilla, cuando yo hable de la ley del discipulado, usted va a ser bendecido, amado. Voy a decir unas cosas que yo espero que muchos de ustedes se conecten a las clases de discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Eso implica, tienes que morir a ti. Eso se llama muerte. Y he tocado mucho esa temática preparando los corazones de aquellos que van a venir en agosto 19, cuando yo hable siendo uno, que por primera vez voy a dar una exposición que yo entiendo bíblica, que es bien sólida, en qué es lo que la palabra dice de ser uno. Porque hablamos de una sola carne, pero a veces no tenemos un entendimiento claro de estas cosas. Entonces es interesante, amado, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de ser él, tiene que estar siempre dispuesto a morir y tiene que hacer lo que yo le ordeno. Y verso 24, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, mira lo que dice ahora, entonces la perderá para siempre. Y aquí pues podíamos malinterpretar la Biblia para todo, es un lenguaje popular. No es que tú vas a perder tu Biblia, de que tú te vas a morir. El Señor te está hablando unas palabras de confrontación y clara para que tú cambies tu forma. Eso es todo. Él está siendo específico y claro, amado. Ahora, ¿cuál es el objetivo que Jesús nos está hablando aquí en Lucas capítulo 9? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Enseñarnos que es Cristo y solo Cristo. Pablo enseña mucho esto, aunque Pablo le tomó, mire, Pablo aún en el momento de su muerte ya él se lo imaginaba, y ahí fue cuando él dijo, estoy listo para ser sacrificado. Ya había llenado una plenitud y ya se dio cuenta que su tiempo terminaba, ya él no podía seguir haciendo algo, que tenían que venir otros detrás de él, aunque no tenemos, bueno, en la historia, pero yo siempre me he preguntado, ¿quién reemplazó a Pablo? Yo siempre he preguntado, porque el mensaje de Pablo era bien diferente al mensaje de los otros apóstoles. Usted nunca se había hecho esa pregunta. Y yo he buscado en la historia y sigo buscando en la historia, ¿quién pudo o quién podía reemplazar a un hombre con un mensaje de misericordia y gracia como el que tenía el apóstol? Fariseo de fariseo. Sin embargo, en los escritos de él que se dejaron y se convirtieron a repetir, no tenía que haber una persona. Él dejó escrito todas las cosas. Entonces vemos que el deseo de Pablo era conocerlo más a él. A medida que yo conozco a mi esposa en casi 44 años de matrimonio que ya tenemos, más he podido morir a mí. Porque todos en nuestra relación de familia, todos esos primeros 5, 10, 15, 20 años y por ahí, somos siempre egocéntricos. Eso está dentro de nosotros. Eso es parte de nosotros. De hecho, amado, es interesante que hoy yo descubrí que si nosotros no tuviéramos miedo, no nos diera miedo, no viviríamos, no pasaríamos de la vida de nuestra niñez. Piensa lo que dije. Si tú no supieras que el fuego quema y te quema, ¿qué tú harías? Si tú no le tuvieras miedo al fuego, ¿qué tú harías? Entonces es interesante que nuestro sistema, amado, Dios puso también ese temor ahí, porque si no fuera por eso, de hecho lo hemos visto, los otros días veía las noticias, un caso en Puerto Rico, un niño de, ¿cuánto fue? 6 años o 5 años, no me acuerdo. La niñera dejó estas ventanas de cristal que tú abres así. Y se jaló una silla, se asomó, estaba en un 8º piso y se tiró o se cayó. No tenía miedo de eso, nadie le explicó. El niño cayó encima de unas matas y casi no se hizo nada. Ahora yo le garantizo a usted, si tú no tuvieras miedo, por eso es que cuando tú estás haciendo algo no indebido, tú estás miedo.
Anyway, eso lo vemos después. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá. Entonces Cristo, solo Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1 y 3. Mira qué tremendo, porque aquí es: ¿qué más podemos hablar? Decir, ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos que ver nada con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Es interesante porque el bautismo que Pablo habla aquí no es el bautismo en las aguas, es el bautismo en el Espíritu. Esa es la parte espiritual de nosotros. Es interesante, cuando yo dije esto del miedo, tú dijo, pero espérate, pero no, tu espíritu no tiene miedo. Tu espíritu es un espíritu renovado, no tiene miedo, pero tu alma, si tú ves un auto prendido, y es un auto de estos lujosos, y está prendido, el miedo te dice que si me meto dentro y me lo llevo. Imagínate una sociedad sin miedo. Es una sociedad eclesiástica que dice que tiene fe, pero no tiene obediencia. My goodness. Muchos de nosotros queremos vivir una vida de cualidades extraordinarias que no solamente nos llene, sino que tenga gran significado más allá de nosotros. Eso es lo que yo espero que todos ustedes estén persiguiendo. Una vida, una mejor vida. Yo creo en una buena vida. Yo creo en eso. Yo creo, amado, que nosotros nos rendimos a Él, pero eso no quiere decir que somos menos, no quiere decir que somos más. Bueno, en Él somos más, pero es Él en nosotros, que podemos pasar un rato bueno, que podemos estar con nuestra familia en la playa, en la piscina, cosa que para mí antes era pecado, pero sin embargo el celo del Señor siempre está con nosotros. Nos cubre, nos baña, nos sirve. My goodness. Quizás esta es una de las razones por la cual tú viniste a Cristo, buscando esa clase de vida que Jesús prometió. ¿Se acuerda cuando Cristo está eligiendo a sus apóstoles? Qué poderoso. Sígueme. Sin preguntas, sin decirle para qué. ¿Tú te imaginas un Mateo, un cobrador de impuestos odiado, una persona que estaba allí, y Jesús le dice, sígueme, y el hombre se levanta y lo sigue? Un Pedro. Entonces hay un deseo en el hombre de seguir a alguien o algo. Hay un deseo en la persona de seguir. Eso es innato en nosotros. Eso está desde la creación. Eso está desde el tiempo que Adán pecó y cayó, y el Señor le dijo, ¿dónde te encuentras? En otras palabras, vuelve y reubícate, porque ya yo te dije quién tú eras, el por qué estás aquí. Y todo lo que Dios quería, que el hombre se reubicara, y no se reubicó. Eso se llama reflexionar. Cuando nuestra alma se despierta, amado, la reflexión es el mejor elemento y la mejor herramienta que nosotros podemos hacer para poder balancear las decisiones que vamos a estar tomando en nuestra vida. Ahora, entonces, ¿por qué no está sucediendo si lo estamos siguiendo a Él? ¿Qué es lo que pasa con mi fe, pastor? Porque usted nos enseña, y yo llevo 15, 20 años en el evangelio, y yo llevo en este proceso haciendo todas estas cosas, pero ¿por qué hay cosas en mi vida que no están sucediendo? Bueno, hay dos vertientes. Una es soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Lo segundo es, amado, mire, amado, escuche, porque voy a decir algo. Siempre que alguien se empuja para hacer algo o empuja un ministerio, amado, Dios no va a estar ahí, porque Dios no necesita que tú empujes nada o tú escojas nada. A Dios no le interesa tu talento, a Dios le interesa tu obediencia. Abraham cometió cientos de errores, y Dios nunca miró su error, siempre estuvo mirando su fe, porque Él sabía que para Él levantarse de su crisis y de sus errores necesitaba la fe que Él había demostrado cuando salió. Oh my goodness. Porque todos sabemos, y una de las cosas, yo decía anoche, y esto me impactó, una de las cosas, cuando Abraham se restituye con Dios, Dios nunca le señaló su pecado. Nunca le dije,
Embustero, te fuiste espejito, nunca me consultaste a mí. Y ahí ya dejó de consultar a Dios, dejó los altares. Cuando él regresa y se da cuenta de todo esto, amado, vuelve y entra en una adoración, edifica un altar, y Dios nunca le cuestionó su pasado. Oh my goodness. Entonces, ¿por qué, pastor, no está sucediendo en mi vida esto? Esto es individual, hermano. Mi esposa no corre con mi fe y yo no corro con la fe de ella. A veces hay parejas que tienen, tú eres un carnal, la mujer le dice, ella es tan espiritual que le dice el esposo carnal. Yo creo que es una falta de respeto. Porque la fe de cada uno de nosotros, amado, Dios tiene un trato con nosotros, Dios trabaja con nosotros, Dios conoce. Mira, amado, si usted está en una compañía o si usted tiene un negocio, usted, de la gente que trabaja con usted sabe quiénes pueden hacer esto y quién no lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Por eso 1 Corintios 12 habla que según la capacidad tuya. Hay gente que hace bizcocho, hay personas que hacen bizcocho y los decoran. Hay otros que se van a unos elementos donde desarrollan una capacidad para hacer ciertos pasteles que uno dice, wow. Ahí me acaban de enviar una receta ahí para hacer un flan de coco. Y yo nunca he hecho nada de eso y me voy a meter a experimentar. Para después coger órdenes. Escucha bien. Yo creo porque en vez de vida abundante, tantos terminan viviendo en una vida de desesperación. Venimos a la iglesia. Los que pueden leer la Biblia, honestamente, contéstate, ¿qué tiempo en el último mes tú le has dedicado a las palabras de Dios? Fe no es sobre una promesa. Fe es sobre Dios y el Dios de la promesa. Buscad primeramente ¿qué? Cristo, solo Cristo. Y todo lo demás vendrá ¿qué? La gente reclama las cosas, pero no quieren al dador de la vida. Estamos aquí, hermano, no te sientas mal. Oramos, tratamos de ser buenos, tratamos de ayudar a otros. Y aún así nuestra vida en Jesús parece ser una tan compleja, donde estamos siendo estirados. Siempre tenemos una situación, siempre hay una crisis, siempre hay un tsunami de inseguridad. Siempre se arregla una cosa y se daña otra. Hello. Es interesante, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo me pasaba orando de madrugada y siempre, y mi esposa me escuchaba en el cuarto y decía, rayos, ¿qué le habrán hecho a este hombre? Y hoy en día la intercesora es ella. Yo tuve mi temporada y ahora ella está en una buena temporada. Yo creo que en tantas áreas donde relativamente antes estaban tan seguras, ¿qué pasa? ¿Qué inseguridad? El trabajo se acaba, no se trabaja, hay negocio, no hay negocio. Las cosas están malas. Yo creo que el problema de nosotros es que tenemos fe, pero no somos obedientes. Y por eso no estamos viendo herencia. La herencia la queremos comprar por obra, y no es por obra para que nadie se gloríe. Todo tiene que ser Cristo, solo Cristo. Finanzas, trabajo, nuestra casa, el carro, aún nuestra seguridad fundamental en la casa. La gente vive hasta con miedos. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, cuando yo llegué aquí en el 89, por primera vez soy expuesto a casas que tienen todas esas ventanas de cristal. Imagínate, viví en Puerto Rico tantos años y después estuve en la República Dominicana 4 años y ahora llego aquí y yo empiezo a ver todas esas, y yo decía, rayo, pero esto es bien fácil, esto lo rompí por aquí, entra cualquiera. ¿A alguien le pasó eso? A esto hay que meterle reja. Ahí podemos ver cómo las culturas trabajan en nosotros, y yo toqué eso aquí, ¿se acuerda? No te conformes a este sistema, o no te conformes como tu cultura te ha formado, sino renuévate y transfórmate, porque entonces nunca vas a tener paz en medio de la tormenta. Así que tratamos más
trabajamos más, oramos más, estudiamos, tratamos de entender, nos preguntamos qué estábamos haciendo mal, pensando que esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Y en un sentido, Él nos sigue preguntando: ¿estás cansado de esto ya? ¿Estás listo a rendirte? ¿Estás preparado para ceder? ¿Estás preparado para que caigas en la tierra y mueras para que yo pueda producir los frutos? ¿Estás gastado, estás quemado de la religión? La religión gasta uno, ¿oyeron? Ahí me da lástima cómo yo gasté a las iglesias que yo pastoreé anteriormente con la religión. Me da lástima. Me da lástima de aquellos días de sacrificio cuando pudimos haber avanzado mucho más, pero hicimos lo que teníamos que hacer con lo que teníamos en aquel tiempo. Entonces, si tu contestación es sí, Señor, estoy cansado de esto, me siento quemado, no estoy viendo fruto, no estoy viendo nada. Si tu respuesta es sí, Mateo capítulo 11, versos 28 y 29 te da la respuesta. Búscalo un momentito. Esto es una revelación que tú nunca la has escuchado. Sí, tú la has escuchado. Lo que pasa, acuérdate que estamos hoy aquí, ¿verdad? Después del trabajo, pero mira cómo dice el verso 28. Ustedes viven siempre como angustiados. Por lo menos la Biblia para Todos usa la palabra angustia. Angustia habla de preocupación. Preocupación habla de ansiedad. Y preocupados, venid a mí, todos los que están, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué dice? ¿Y por qué se nos hace tan difícil venir a Él? Entonces yo dije algo el domingo y fue bueno, porque la gente, pues ore por mí, póngame las manos. No, imposición de manos no te va a cambiar. Tú decides si tú mueres o no mueres. Ayuda, ¿verdad? Y poder puede manifestarse, porque no podemos quitar la soberanía de Dios. Pero hasta que tú y yo no moramos, hasta que Cristo no sea el Señor de nuestra vida, amado. Diga Cristo, solo Cristo. Entonces dice: ustedes siempre están angustiados y preocupados, pues vengan a mí, que yo te haré descansar. Mira lo que dice el verso 29. Obedezcan mi palabra. Yo sé que la de ustedes es un poquito diferente, pero es lo mismo. Y aprendan ¿de quién? ¿De mí? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Del Facebook? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De las noticias? ¿De la última novela? ¿De lo sé todo? ¿De qué estamos aprendiendo? Porque Cristo dice: obedezcan mi palabra. Entonces vemos que la fe está aquí, pero obediencia es lo que desarrolla esa fe. Anoche yo no tenía esto en el sistema, pero hoy me explotó. Obedezcan. Y aprendan ¿de qué? Ahora, me gusta algo aquí, que es una cualidad que muchos maestros de las escuelas, tanto públicas como privadas, no tienen. Dice: porque yo soy paciente. Cuando un maestro deja de ser paciente, cuando un padre deja de ser paciente, cuando una madre deja de ser paciente, aprendan de mí, dice que soy paciente. Entonces, si tú eres impaciente, tú no has aprendido de Él. Lo está diciendo aquí. Amados, que mucho tenemos que aprender, ¿verdad que sí? Mira lo que dice: y humilde de verdad, humilde de palabra. Entonces el principio es la palabra de Dios que está delante de nosotros. No es un problema a ser resuelto, sino una persona que tenemos que conocer. La Biblia que usted tiene es logos, papel escrito. Pero dentro de ese papel escrito tenemos que buscar el autor y conocer al autor. Entonces, se da cuenta que cuando uno va a un lugar y hay una persona famosa, uno admira, que uno quiere el autógrafo. El autógrafo. Hace muchos años yo estuve en la iglesia de Filadelfia. En aquel tiempo el pastor era Raúl Parra. Y ellos, la esposa, creo que era Ingrid, si no me equivoco el nombre de ella, estaban lanzando una revista muy bonita. Tenía un
un de estos míos, ¿cómo se llama? Un artículo mío, mi retrato ahí bien mozo, ahí yo todavía con mi bigote medio negrito y todo el mundo estaba entusiasmado, tenían miles de esas revistas, la iglesia estaba llena, era un evento bien grande que había y ese día pues a mí me tocaba, entonces me presentaron y todo el mundo ya me conocía y yo cometo el error. Porque ella me dijo, ay pastor, yo tengo que vender esta revista porque invertí un dinero y necesito sacar ese dinero, estoy orando a Dios. Y yo inmediatamente cuando me dicen cosas así busco inmediatamente qué podemos hacer, qué yo podría aportar. Y de momento digo, ¿sabes qué? Qué bueno, gracias porque todo el mundo felicitó. Yo hice un artículo de la familia bien tremendo, parte de mi testimonio. ¿Sabes qué? Todos los que compren esta revista hoy, yo me voy a sentar en la mesa y se la voy a autografiar. No le miento, firmé más de 500 revistas. Y yo dije, ouch, si hubiera sido un CD mío, muchacho, hubiera sido bueno. Pero dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Obedezcan mi palabra. Cuando tratamos de relacionarnos a Él, como cuando terminamos un ciclo de tratar más, es como un ciclo que nunca termina. Es el ciclo de que mi esposa me pregunte siempre, tú me amas, tú me amas. Si ella me sigue preguntando y dice, ay chica, vamos a terminar ese ciclo, porque eso es inseguridad. ¿Usted no le pasa cuando una persona le pide algo y le pide algo? Ya tú lo escuchaste, ya me lo has dicho 5 veces y si me lo dice de nuevo no te lo voy a dar. Son ciclos. Porque tratamos de encajar las cosas naturales con una ecuación de que Dios nos manda a resolver. Y en vez de tratar más fuerte, necesitamos de confiar más. De hoy en adelante no trates más fuerte, confía más. Ten más confianza. Confiemos más. Jesús no es un maestro que te deja pensando o imaginando si vas a pasar de grado o no, o esperando para sorprenderte con un examen. No, Él quiere que tú tengas éxito. Por eso el evangelio es simple, claro, y la vida de Jesús es fácil para nosotros tener acceso a Él. Qué chévere, ¿verdad? Cuando dan estos exámenes que el maestro ya te dio las contestaciones. Cuando yo di clase en el Instituto Bíblico en Puerto Rico, después que me gradué, y las veces que he dado clase, aquí nunca he dado clase, siempre me gusta dar un examen y la gente se ponía nerviosa porque yo le decía esto, ok, todo el mundo, hoy no hay clase, hoy viene un quiz. Y a rayo, pero usted no lo anunció. Pues lo acabo de anunciar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nada, pero cuando empiezo prácticamente en la pregunta le doy la contestación. Pues Jesús en la palabra te da la contestación. El único problema es que recuerda que te hemos enseñado que siempre que tú le haces una pregunta a Jesús, lo hace con una mente limitada, viendo lo natural. Pero la respuesta de Él va a ser una respuesta ilimitada, viendo lo sobrenatural. Maestro, eres tú el que había de venir. Si no nacieres de nuevo, es como cuando yo a veces hablo con mi esposa y digo, dime sí o no. A veces usted, la mujer, uno le pregunta algo y le hacen una historia a uno. Y yo, pues dime sí o no, no me digan la historia. Pero eso es parte de ustedes, las mujeres, por eso son especiales. Aunque hay hombres que no hacen la historia, escriben un capítulo de un libro. ¿Conoce gente así? Él quiere que tú tengas éxito. Yo creo, amado, que somos nosotros los que hemos complicado el discipulado. La práctica de sentirlo, confundiendo el evangelio con práctica, con reglamento, ejercicio religioso, actividades, rindiendo al objetivo simple de conocer a Jesús a un nivel de intimidad que pueda ser sostenido por su presencia continuamente en su vida. Hoy todo el día yo tuve una relación con el Señor a través del estudio de la palabra. Usted dirá, wow, yo quisiera, pastor, hacer lo mismo. Pues mira, a veces yo quisiera estar trabajando mejor como tú 8 o 10 horas que estar allí. ¿Serio? Porque es continuo. Es continuo, se acaba una cosa y empieza otra, se acaba una cosa y empieza otra. Es una cosa continua, perdiendo el objetivo simple de conocer a Jesús a un nivel de intimidad que puede ser sostenido por su presencia continua en nuestras vidas.
Escucha bien, leemos la Biblia como si fuera solo una fuente de hechos y después nos preguntamos por qué vivimos vidas tan superficiales. Vivimos en un mundo superficial. La superficialidad continuamente. Yo escucho estos programas a veces donde traen estas personas que son, ¿verdad? A veces cuando yo escucho todos los grados que tienen las cosas, pues me da con escucharlos, porque a mí me gusta escuchar personas que tienen algo para dar. Pero cuando escucho esas mentes superficiales digo, wow, con tanto conocimiento, con un bachillerato, con un doctorado y tan superficial. Amén. Referente a esto, Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39 y 40, mire, ustedes estudian la palabra con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar que la Biblia habla bien de mí y señala hacia mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar vida eterna. Piensa lo que yo acabo de leer. Vamos a leerlo de nuevo, porque aquí podemos ver lo que hemos dicho muchas veces. El libro que ha cambiado la vida de miles y millones de personas, que ha transformado familias, que ha transformado gente, y es el menos que la iglesia lee. Si tú estás enfermo y te dicen que esa pastilla te va a sanar, tú te la tomas, ¿verdad que sí? Okay. Ustedes estudian la palabra con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar que la palabra habla bien de mí y señala hacia mí, ustedes no quieren creer. Esa palabra creer habla de obediencia en mí para alcanzar vida eterna. Por eso, escucha bien, la iglesia ha perdido el enfoque en Jesús y por eso ha perdido el significado del discipulado. Cuando las personas no pasan por un discipulado es porque perdieron el enfoque en Jesús. We want to live on services. Hoy estoy enseñándoles, hermanos. Yo quiero lo mejor de ustedes. Es mi trabajo el día. Y yo muero mañana. Yo quiero que algún día, si le preguntan del pastor Candelario, sí, yo he cometido muchos errores. Oye, el pastor siempre se preocupaba y hacía lo mejor porque nosotros entendiéramos con claridad la palabra de Dios para beneficio nuestro. Que es lo que Pablo le dice a la iglesia cuando comienzan a traerle y apoyar su ministerio. Él dijo, no busco dádivas a mi favor. Pablo dijo, yo no estoy haciendo esto por los panes y los pesos. Yo busco que la acción de ustedes de fe y obediencia multiplique para atrás las dádivas que ustedes me están dando. Yo creo en la ofrenda apostólica. Es bíblica. Siempre que una persona ofrenda apostólicamente a un padre de una casa, está activando ciertos principios donde Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo no hablo de esto y yo nunca he dado una enseñanza de eso, pero yo creo, está ahí, está en la escritura. Hay algo especial de Dios, no sé, tiene que ver con la honra, pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué es discipulado? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es discipulado? Escucha bien, discipulado quiere decir que somos o estamos unidos inseparablemente de Jesús. Yo puedo estudiar, pero eso no quiere decir que yo estoy relacionado con Él. Y yo puedo decir, yo tengo una esposa, pero eso no quiere decir que yo estoy honrando a esa esposa, o viceversa. La esposa decir, este es mi esposo, pero eso no quiere decir que están casados. Están casados en papel, pero están deshonrando. Él está por allá. Amén. Yo cada vez que veo retratos en Facebook de gente casada con otras mujeres, me tiemblan las rodillas. Me tiembla el alma, o viceversa. Aunque a veces hay cosas grupales que uno hace ver entre amistades y eso, pero me tiemblan las rodillas. Porque los años me dicen que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de perdición. Sin Jesús no puede haber discipulado. ¿Por qué? Porque Él y solo Él, ayúdame Jay, es el currículum que estudiamos. Vente por aquí, papi, no te me vayas lejos. Diga, Él y solo Él es lo que yo estudio. Él es la palabra que creemos. Él es el camino, la verdad y la vida. Me gusta lo que Mateo dice en el capítulo 11, verso 30. Lo que yo les digo o les pongo para hacer,
no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Qué poderosa esa escritura. Lo que yo les pido que ustedes hagan no es difícil. Lo que yo les pido, él dice, lo que yo te estoy pidiendo no es difícil. Tú lo has hecho difícil porque las excusas nos hacen hacer las cosas difíciles, imposible. No es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que los hago llevar. En otras palabras, Jesús es el libro de texto de cómo vivir conectado a Dios y de cómo hacer decisiones con la mente de Cristo, cómo actuar con el mover del Espíritu Santo en vez de un impulso nuestro. Mira, amado, si hay algo que siempre nos tenemos que cuidar, yo lo enseño aquí una y otra vez, y una y otra vez, es cuando tú usas las emociones para tomar decisiones. Y parece que el pueblo no, la gente no escucha. Cuando nosotros usamos emociones para tomar decisiones, estamos nosotros mismos prediciendo nuestro fracaso. Porque las emociones son de una parte del alma, almática, están ahí, amado. Y las emociones son como el tiempo, cambian. Por eso usted ve gente que un día está contento, un día está enojado, un día está feliz, un día está atribulado, un día está llorando, otro día está... Porque nosotros cambiamos mucho. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo usted cambia cuando usted ve el weather? A la mañana está lloviendo de nuevo, está soleado de nuevo. Voy a hacer esto, pero está nublado. Nuestras emociones cambian. Hemos pensado que vamos a hacer algo y de momento empieza a llover y eso automáticamente coge nuestras emociones y shatter. Pues no lo hago hoy, lo hago mañana. No esperar que pase la lluvia. Yo tomé unos días con mis 2 nietos y mi hija, y los días que estuvimos allí, todas las mañanas lo que estaba cayendo era guayacol, lluvia y nublado y los truenos. Y decía Yenuel, tranquilo papi, don't worry. Y un día estuvimos como hasta las 12 o las 1 de la tarde, y él me dice, pero grandpa, when? Y yo dije, don't worry, we pray already, right? We pray, don't worry. Y convencer a Yenuel, los que lo conocen. Hasta que en una yo estoy mirando así por el balcón y veo como un pedacito azul y digo, you see that blue? Watch it. Y poco a poco, a las 2 de la tarde, ya estábamos montados en el carro y estuvimos hasta las 8 de la noche en la playa. Escucha, nunca te dejes guiar por la tormenta. Siempre saldrá el sol de justicia si eres paciente. Déjenme rapidito. No voy a entrar en esto. No quiero entrar en esto. Déjame terminar con esto. Mientras más íntimos nos hacemos con Él, más éxito tendremos de ser como Él. Este sábado mi esposa estaba en la República. Me levanté tempranito y yo dije, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a aprovechar para empacar unas cosas, voy a aprovechar para recoger esto. Y me metí en mi oficina y de momento veo mi Biblia allí y me senté. Y dije, ok, pues como ahora me enseñaron que tengo que postear un día sí, un día no, y tengo que poner un emoji, pues dije, pues déjame postear lo del domingo con un emoji, que a veces se me olvidan. Pero abro la Biblia y me pongo a leer. Y después que posteé eso, ahí me envolví. Cuando me di cuenta, yo me senté como a las 9:15, 9:30, eran como las 4:30 de la tarde. Dije, a rayo, sin haber comido. Y enseguida que pensé que no había comido, le entra un hambre a uno. Sentimiento. Yo creo que como iglesia hemos reducido muchas las cosas a reglas, regulaciones. Como iglesia, a veces podemos decir que hemos usado la doctrina de la gracia como una excusa de disciplina superficial.
tenemos que regresar al Evangelio, a la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando venimos aquí tenemos que ir a Jesús no solamente para aprender a vivir, sino para también recibir la vida por la cual vivimos. Voy a repetir eso porque me gustó. Póngase de pie. Hoy algunos de ustedes los veo bien cansaditos, por eso estoy cortando aquí. Escucha bien. Tenemos que ir a Jesús no solamente para aprender a vivir, sino también para recibir la vida de la cual vivimos. Y su vida colocada en nosotros para crear en nosotros la justicia, las características de Dios. Padre, yo te doy gracias. Termino con esta pregunta que comencé. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? Espero que el servicio de hoy haya sido de bendición para su vida. Si quieren seguir ayudándonos a alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra, nos puede enviar una ofrenda. ¿Cómo? A través de nuestra página cibernética ciforlando.org, o también puede bajar la aplicación de securegive.com y ahí nos puede seguir ayudando con tus semillas. Sean bendecidos en este día.